Hola a todos, mi nombre es Florencia Capielo, soy responsable de contenido técnico en APRESID y les damos la bienvenida a estos módulos de capacitación en donde vamos a estar repasando varias cuestiones. Por empezar, vamos a estar viendo en el módulo del día de hoy cuestiones básicas sobre la agricultura argentina, algunas cosas que todos nos preguntamos en algún momento sobre qué es la producción, sobre ciertas cuestiones como los transgénicos, qué son los cultivos de servicio y cosas muy generales. Y después ya nos vamos a meter en los próximos módulos en lo que es el modelo de producción que impulsa APRESID. Estas capacitaciones están pensadas no para un público muy técnico o con gran formación en el agro, sino que son más bien aptas para todo público. Así que bueno, ya nos metemos en este primer módulo, en donde vamos a tratar de responder 5 preguntas sobre la agricultura argentina y vamos a empezar ya nomás. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué producimos en Argentina? Cuando hablamos de producción agropecuaria, nosotros, quienes estamos por ahí en la región pampeana, que se llama zona núcleo, el sur de Santa Fe, en parte del sur de Córdoba, sureste de Córdoba, norte o centro de Buenos Aires, estamos más acostumbrados a ver un paisaje donde predominan cultivos extensivos, que se llaman, porque ocupan grandes superficies, y como el maíz, el trigo, la soja, el girasol un poco más abajo, pero son los cultivos que solemos ver en el campo. Lo cierto es que es verdad que el 70% de nuestra superficie agrícola, que son un total de 37 millones de hectáreas aproximadamente, el 70% está ocupado con este tipo de cultivos que se llaman oleaginosas y cereales, como les decía, maíz, soja, trigo, girasol, sorgo y cebada. Después hay una gran parte, casi 8 millones de hectáreas, que se dedican a forrajes. Forrajes son los cultivos que van a comer los animales y que se usan, por supuesto, para la producción ganadera. Pero después, cuando vemos todo el mapa de la Argentina, lo cierto es que producimos, o el sector agropecuario tiene muchísimos cultivos y muchísimas producciones. Entonces, le decíamos, en la zona núcleo, por ahí están más concentrados estos cultivos extensivos. Si nos vamos a lo mejor un poco más al norte, para Corrientes, para Misiones, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, todo lo que es producción de naranja, todo lo que es producción de yerba mate. Después, más hacia el norte argentino, ahí vamos a encontrar otras producciones, como puede ser el algodón, la caña de azúcar. Hay muchísimo de eso. Ya bajando por el lado de la cordillera, ahí vamos a encontrar también gran producción de vino en todo lo que es la región de Cuyo. Y después, ya yendo para el sur, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, producción de manzana, producción de pera, todo lo que son frutales. Volviendo por el sur de Buenos Aires, ahí vamos a encontrar, bueno, ahí hay mucha producción de trigo, por supuesto. Y ya volviendo hacia arriba, bueno, ahí tenemos toda la zona de San Pedro en Buenos Aires, que también hay mucha producción de frutales. En el sur también está la papa, ¿sí? Toda la región de Balcarce y demás es una fuerte región en donde se concentra toda la producción de papa. En Córdoba, por ejemplo, hay una gran producción, se concentra todo lo que es la producción de maní. Bueno, y me estoy olvidando de muchas de estas producciones, pero como para que tengan una idea de la gran variedad de productos que elaboramos. Bueno, todo lo que son olivos, me lo estaba olvidando, pero también en toda la región de Cuyo, todo bordeando la cordillera, para lo que es aceite y para lo que es la producción de aceitunas. Pero bueno, como verán, tenemos una gran variedad de tipos y formas de producciones. Y en lo que es ganadería, bueno, según el censo de 2018, tenemos 40 millones de cabezas y que están distribuidas en la región pampeana, en el noreste, en el noroeste y Cuyo y la Patagonia. Digamos, la región ganadera está bastante distribuida por todo el país. Algunos datos como para que tengamos en cuenta cómo se posiciona Argentina en el ranking mundial. Bueno, somos el primer exportador mundial de harina y aceite de soja, aceite y manufactura de maní, también somos muy fuertes en lo que es la producción de maní. Somos el primer exportador de jugo y esencia de limón y fruta fresca a la Unión Europea. Me había olvidado también de mencionar eso. En la región de Tucumán, en el norte del país, también se concentra una fuerte producción de limones, somos muy buenos en eso. Así que también es otra cosa para mencionar. Por supuesto, primer exportador de yerba mate. Segundo exportador de limones frescos y mosto. Tercer exportador mundial, ya acá nos metemos en maíz, ajo, harinas y aceite de girasol.
Y otra cosa que caracteriza mucho a nuestro país es, por supuesto, la gran variedad de climas. Esta gran variedad de climas en cuanto a temperatura, radiación, nos permite tener esta gran variedad de producciones a lo largo y a lo ancho del país. Después tenemos suelos que son profundos, son de planicie, fundamentalmente en lo que es la región pampeana, son esas grandes extensiones en donde se ve clarito el horizonte porque no hay prácticamente ningún relieve. Y en esa zona justamente tenemos los suelos más fértiles de América Latina. O sea, tenemos un potencial productivo súper grande. Otro dato interesante, a diferencia de muchos otros países, nuestra producción es fundamentalmente sin riego. Los cultivos que producimos en su gran mayoría no necesitan riego. Y se producen bajo lo que se llama secano, es decir, con el agua que cae de la lluvia y nada más que eso. Y otro dato muy interesante que caracteriza a nuestro país es que la tenencia es mayormente en tierras arrendadas. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes producen la tierra no son exactamente los dueños de la tierra, sino que se hace un contrato de alquiler, como se alquila un departamento, bueno, se alquila la tierra y viene un tercero y hace todo lo que es la producción. Bueno, esos son algunos datitos. Ya nos metemos en la segunda pregunta. ¿Cómo es una campaña de producción en el campo? A veces pasamos por el campo, vemos un cultivo de maíz, vemos un cultivo de soja, después vemos uno de trigo y por ahí nos hablan de campaña, la campaña gruesa, la campaña de fina, y no sabemos muy bien a qué nos referimos en cada caso. Bueno, acá hay un pequeño resumen de todo lo que pasa en el campo a lo largo del año. Tenemos las estaciones, arrancando por el otoño-invierno, seguimos por primavera-verano. Acá, en lo que es mediados de otoño hacia finales de la primavera, ocurren lo que se llaman los cultivos de invierno, durante la estación de invierno. Y si no, también se los suele llamar, o los van a escuchar nombrar, como cultivos de fina. ¿Por qué son cultivos de fina? Porque en general en esta estación se concentran los cultivos que son cereales y que tienen granitos finitos. El trigo, la cebada, el centeno son cultivos de fina. Por supuesto que hay excepciones también, porque acá también tenemos el cultivo de muchas legumbres, como puede ser la lenteja, por ejemplo, que también se hace en invierno. Pero normalmente se los engloba dentro de ese concepto de cultivos de fina. Y después, hacia mediados de la primavera y todo el verano, hasta el otoño, tenemos lo que se llaman cultivos de verano, porque transcurren y crecen durante el verano, y si no, también se los conoce como cultivos de gruesa. Y se llaman de gruesa porque tienen granos gruesos. Ahí vamos a encontrar a la soja, al maíz, al girasol, al sorgo. Todos esos van a transcurrir durante el verano. Después vamos a ver que, fíjense que está muy justito, incluso a veces se superponen. Después vamos a ver cómo puede ocurrir un ciclo agrícola, pero lo que vamos a ver es que como mucho vamos a poder meter, en algunas zonas puede permitirse alguna más, pero normalmente 2 cultivos por año, e incluso en algunas regiones no se puede hacer más de uno. ¿Está bien? Porque vamos a tener, fíjense que se superpone, yo voy a tener, por ejemplo, un trigo durante el invierno, y cuando cosecho el trigo voy a poner un cultivo de verano, como puede ser, por ejemplo, una soja. Hay que tener todo súper, como un relojito para poder meter un cultivo atrás de otro, pero nos permite en muchos casos hacer 2 cultivos por año. En otras regiones, donde por ahí falta el agua, por ejemplo, podemos hacer solamente uno, y en el invierno tenemos algunas otras opciones que después vamos a ir viendo, pero a veces el suelo puede quedar sin ningún cultivo, que no es lo más recomendable. Después lo vamos a ver en el módulo siguiente, pero así es como ocurre. ¿Y cuáles son las actividades que ocurren también durante todo ese ciclo agrícola? Bueno, estas son variables, puede faltar o sumarse alguna, pero en general suele ocurrir esto. Hay a lo mejor una primera pulverización, es decir, pasamos con la pulverizadora para hacer algún control de malezas y dejar el lote limpio para lo que es la siembra. Esto es tanto para los cultivos de invierno como para los cultivos de verano. Vamos a hacer toda esta seguidilla de actividades. Después va a venir, por ejemplo, esta pulverización puede ocurrir o puede faltar. Después sí o sí va a venir la siembra y la fertilización del cultivo, ya sea un cultivo de fina, como puede ser trigo, o uno de gruesa, como puede ser soja. Lo vamos a sembrar. En Argentina utilizamos la técnica de siembra directa. Ahora vamos a ver un videito sobre eso, pero quiere decir sembramos sin hacer ninguna labranza previa. Esto en el módulo 2 vamos a repasar bien la diferenciación entre siembra directa y labranza. Así que si quieren pueden ir a chequear ahí la diferencia entre cada uno. Y lo que suele ocurrir es que la fertilización viene junto con la siembra. Sembramos la semilla en el suelo y hacemos la fertilización del cultivo. ¿Qué quiere decir fertilizar? Bueno, le aportamos nutrientes a ese cultivo, ocurren de manera simultánea.
Después a veces viene una segunda pulverización, o esta a lo mejor puede ser la primera, en donde vamos a controlar algunas malezas que puedan emerger junto con el cultivo y que como compiten por recursos no nos conviene eliminarlas o controlarlas. En algunos casos hay una segunda fertilización que ocurre después de la siembra, en cultivos como puede ser maíz, por ejemplo, que son bien exigentes en ciertos nutrientes como nitrógeno, puede haber una segunda fertilización acá, puede no estar. Después a lo mejor hay una tercera pulverización. En este caso a lo mejor puede ser para controlar algunos insectos o enfermedades que puedan afectar al cultivo que ya viene creciendo, digamos, lo sembramos acá, y acá puede estar afectado por algunos insectos o enfermedades que pueden afectar el rendimiento y entonces hay que controlarlo. Y por último viene la cosecha. La cosecha es, levantamos el grano y se termina el ciclo de cualquier cultivo, digamos. Bueno, esta también es una versión alternativa a esta que vimos primeramente, en donde solamente tenemos cultivos agrícolas, uno en el invierno, por ejemplo, seguido por otro en el verano, con toda esa seguidilla de actividades, pero también hay lo que llamamos sistemas integrados, que se llaman o sistemas mixtos, en donde conviven la agricultura con la ganadería. Y acá lo que van a ver es, fíjense, estos rastrojos o residuos de cultivo, son de maíz, o sea, un cultivo agrícola que se siembra en verano, un cultivo de gruesa, y después lo que se hizo fue sembrarse una forrajera que quiere decir que la vamos a usar para alimentar animales. Y ahí están los animales pastoreando sobre el rastrojo. Entonces se hace como una integración entre las dos actividades. Es una variante que es importante conocer. Vamos a hacer un repaso de los cultivos más frecuentes en nuestra región pampeana. Por empezar, el maíz, acá se los presentamos para que cuando lo vean en la ruta lo identifiquen fácilmente. Como decíamos, es un cultivo de gruesa, es una gramínea de la familia de las gramíneas, es pariente del trigo, por ejemplo, de la cebada, son los que van a ver que se parece más a un pasto. Justo el maíz es el más diferente de todos estos, porque es bastante alto, pero son de la misma familia de plantas. Y es un cultivo que se hace en verano y tiene un grano grueso. Lo vamos a sembrar en primavera, hay algunos que lo siembran más tarde, hacen lo que se llama el maíz tardío y se siembra hacia diciembre. Y ese es el maíz emergiendo, un pastito. Acá ya está el maíz floreciendo, esos pirinchos amarillos que se ven arriba son las flores del maíz. El maíz tiene dos inflorescencias, una que está en la punta, que es esa que se ve acá, y la otra que es la espiga, es decir, el choclo, el que se conoce como choclo. Y acá está el maíz seco, que creo que no se cosechó, exactamente, todavía no está cosechado, es el maíz ya maduro y listo para pasar con la cosechadora y levantar el grano. Vamos a otro cultivo de gruesa, que es la soja. Esta es bastante distinta del maíz, es de la familia de las leguminosas. Y ahora vamos a ver una característica muy interesante. Fíjense que no es un pasto, es como otro tipo de planta, tiene otra forma, las hojas son más redonditas. También se siembra en verano. Esa es una soja emergiendo y esta es una soja ya grande que cubrió todos los surcos. Tiene unas flores diferentes, pueden ser blancas, pueden ser lilas como esta, pero son bastante distintas a esos pirinchos del maíz y desde luego distintas a lo que es la espiga que después se va a convertir en el choclo. Acá tenemos un cultivo seco que ya está listo para cosechar y estos son los granos de soja. La soja, como todas las leguminosas, a diferencia del maíz, del trigo, de la cebada o del centeno, tiene una característica muy particular y que es que en las raíces forman estas pelotitas que se llaman nódulos. Ahí adentro de esos nódulos se hace como una sinergia, como una simbiosis con unas bacterias que van a vivir ahí adentro. La soja le va a dar nutrientes y protección y las bacterias a su vez lo que van a hacer es algo muy característico que es tomar el nitrógeno que está gaseoso en el aire, lo fijan y lo convierten en formas orgánicas. Y este proceso se llama fijación biológica de nitrógeno y es como un fertilizante natural porque la bacteria lo que hace es proveerle nitrógeno que por sí sola la planta no podría capturar de la atmósfera. Con lo cual es una simbiosis muy interesante y para lo que es la nutrición de todo lo que va a ser la rotación de cultivos es un insumo muy grande porque es como un reemplazo o nos permite complementar un fertilizante tradicional como puede ser la urea que le tengo que aplicar como vimos recién en el ciclo de cultivo, se lo tengo que poner aparte. Esto es natural. Otro ejemplo, vamos a un cultivo de fina, que es un cultivo que tiene grano bien chiquito y que se hace durante el invierno. Este es el trigo. Fíjense que
se parece, no sé si se logra ver la similitud con el maíz. Son de la misma familia. Uno se hace en el invierno y otro en el verano. Ahí vemos el trigo emergiendo. Acá vemos bien la forma de pastito que tiene distinta de la soja. Esta es la espiga del trigo. Tiene la misma flor que el maíz, justamente porque son parientes, aunque esta es bastante más chiquita. Y este es el trigo seco, listo para cosechar. Y acá vemos los granos finales con lo que se hace la harina, por ejemplo, que todos consumimos. Vamos ahora, habiendo repasado los cultivos más tradicionales, a las etapas de la campaña, esas que repasamos y que ocurren cada vez que siembra un cultivo, de invierno, de verano, de lo que sea, o de servicio, que después los vamos a ver. Vamos a tener que atravesar todas estas etapas. Por un lado, la siembra. Esta es la el primer mojón de cualquier cultivo que queramos hacer, lo tenemos que sembrar. En Argentina utilizamos una técnica que es la siembra directa. Como les decía, nosotros podemos sembrar el suelo. Esto lo vamos a ver bien en detalle en el módulo 2, pero podemos sembrar el suelo sin necesidad de removerlo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una maceta, por ejemplo, cuando quieren poner una planta en una maceta, ¿qué es lo primero que tienen que hacer antes de poner la semilla? Agarran un cuchillo, una palita y remueven bien el suelo y recién ahí lo dejan bien desarmado para poder meter la semilla. Bueno, esto también es lo que se hace normalmente en el campo para sembrar cualquier semilla de cultivo. En Argentina tenemos una metodología o una técnica de siembra que se asemeja mucho más a lo que pasa en la naturaleza, en donde no hay ninguna palita ni nadie que remueva para poner la semilla, sino que se hace un pequeño surco y para eso necesitamos maquinarias especiales para hacer esta siembra, en donde se hace un pequeño surco para colocar la semilla y el resto del suelo permanece con la misma cobertura que tenía y sin ningún tipo de alteración o remoción, y esto es muy bueno, y después en el módulo 2 entramos en detalle acerca de cuáles son los beneficios de esa técnica. Pero en Argentina somos muy conocidos por hacer este tipo de siembra que se llama siembra directa. Acá ven la máquina para siembra directa. La semilla se coloca acá y también se puede poner, como les decía, el fertilizante para hacer todo en simultáneo, y baja por estos tubitos, y estas ruedas que ven acá lo que hacen es hacer, viene una primera, hace un surco en el suelo, viene otra y se cae la semilla en ese surquito, y después vienen unas ruedas por detrás que lo que hacen es tapar ese pequeño surco que hicimos. Y ahora vamos a ver un video en donde se ve bien en detalle la siembra del cultivo. Una siembra en directa. Ahí se ve la sembradora avanzando. Esa cuchilla que pasa primero es la que hace el surco. Después por detrás viene esta amarilla en donde tiene una forma de V y ahí cae la semilla. Y las últimas que ven pasar son las que tapan ese surquito y dejan el suelo, como se veía, un surco muy breve en donde va la semilla y el resto del suelo no tiene ninguna modificación. Esa es la primera etapa de la campaña, la siembra. Tengo el cultivo sembrado, empieza a emerger, empieza a crecer, y ahí, como les decíamos antes, viene una segunda etapa, que es el control de plagas. El cultivo empieza a emerger y empiezan a aparecer las plagas. Bueno, las plagas engloban tres adversidades que pueden ocurrir en el cultivo fundamentales. Por un lado tenemos las malezas, que son plantas, muy similares incluso a las de los cultivos. Como ven ahí, esta se parece bastante al maíz que está emergiendo por ahí. Pero ¿qué pasa? Como no son productivas esas plantas, lo que hacen en realidad es competir por los recursos que yo necesito para que crezca mi cultivo. Van a competir por agua, por luz, por nutrientes. Entonces las tenemos que controlar. Después tenemos otro gran grupo que son los insectos. Los insectos puede ser, por ejemplo, en este caso, una oruga que se puede comer. Hay algunas que se comen las raíces. Hay otros insectos que se comen el tallo, se pueden comer las hojas, o mismo, como en este caso, se puede comer el grano, es decir, lo que yo voy a cosechar. Por lo tanto, también hay que controlarlos. Y por último, el tercer gran grupo son las enfermedades. Las enfermedades, como nos ocurren a los humanos, son bacterias u hongos o virus que van a afectar a la planta y también la van a enfermar, y eso va a afectar el rendimiento. Y acá lo que vamos a ver es que cada una se va a controlar con un grupo de fitosanitario o con un grupo de medicamento distinto. En el caso de las malezas vamos a aplicar un herbicida. Las malezas también se conocen como malas hierbas, entonces para hacer el recordatorio se controlan con herbicidas. Las enfermedades se controlan con los productos que se denominan fungicidas normalmente, y los insectos con insecticidas. Esto
es la maquinaria que se usa para hacer ese control de plagas. Yo tengo un producto, como puede ser, por ejemplo, un herbicida, y necesito una máquina para aplicarlo. Los productos son líquidos, y este es el famoso mosquito que se llama, que se caracteriza por tener ruedas muy altas, porque en algunos casos el cultivo está muy crecido cuando lo atacan esas plagas, entonces necesito algo que no aplaste todo el cultivo cuando voy a pasar, y tiene dos grandes alas, o lo que se llama un botalón, y pequeños piquitos por donde va a caer el producto que voy a asperjar y que va a controlar esa plaga, esa maleza, ese insecto o esa enfermedad. Otra opción al famoso mosquito, que lo deben haber visto seguramente en la ruta, es el avión. Hay algunas pulverizaciones que se hacen con avión. Tenés un avión que sobrevuela el cultivo y aplica el producto. En el video que sigue lo que vamos a ver es una máquina haciendo una aplicación. Bueno, acá se saltó, pero después sí, acá iría el video. Sigo nomás, ¿no? Bueno, siguiente etapa del cultivo. La nutrición o fertilización. Como les decía, en la mayoría de los casos la fertilización se hace junto con la siembra. Se pone la semilla y al lado hay otro tubito que va a ir tirando el fertilizante en distintas posiciones respecto de la semilla. Pero en algunos casos puede hacerse una nutrición posterior, cuando el cultivo ya creció. Y en este caso también es un mecanismo similar al del mosquito que vimos recién. Un ruedas altas, y lo que voy a aplicar es, en lugar de un fungicida, un insecticida o un herbicida, voy a aplicar un nutriente, puede ser nitrógeno. Y este es otra forma de aplicar el fertilizante. Esto, acá no hay un cultivo sembrado, sino que puede realizarse de forma previa, en donde el fertilizante se distribuye en lo que se llama al voleo. Entonces tenés un fertilizante que no es líquido, como en el que se aplica en este caso, sino que es sólido, como en gránulos, y uno lo asperja sobre la superficie del suelo y eso después se absorbe e ingresa. Entonces estas son otras dos variantes a la fertilización que se puede hacer a la siembra o en simultáneo con la siembra. Última etapa de la campaña, la cosecha. La cosecha es cuando, como decíamos, el cultivo está maduro y lo que queremos hacer es levantar los granos, llevarnos los granos. Las cosechadoras son distintas en función del cultivo que quiera cosechar. Esta es una cosechadora para maíz, en donde la espiga está colocada o inserta, digamos, en el cultivo un poco más arriba. Y esta es una cosechadora que se puede usar, por ejemplo, para soja, en donde necesito como un rastrillo porque el grano está desde la base, entonces quiero levantarlo lo más cerca de la tierra posible. Pero bueno, son distintas variantes en función del tipo de cultivo que se quiera cosechar. Y en el video que sigue lo que vamos a ver es una cosechadora, en este caso, cosechando un trigo, que es similar a la que se usa para cosechar soja. Entonces tiene un cabezal que lo que hace es como rastrillar y meter para adentro a unas bateas el grano. Y adentro de la máquina lo que va a ocurrir es la trilla propiamente dicha. ¿Qué quiere decir la trilla? Va a pasar por una serie de sistemas que lo que van a hacer es ir como frotando el grano de alguna forma y el fruto para separarle toda la parte que no queremos cosechar, digamos, y sacar el grano lo más limpito posible. Pero eso es lo que se llama el sistema de trilla y es lo que pasa adentro de la máquina. Y no sé si habrán visto sobre la ruta alguna máquina cosechando, pero todo el grano lo vamos capturando y después lo vamos a pasar a una tolva y por la parte de atrás la cosechadora va despidiendo como una serie de residuos que es justamente todo ese material de trilla. Ese material que después de pasar por un sistema específico separó el grano de todos los residuos o del resto del fruto que lo cubre y que no es lo que queremos cosechar. Entonces eso va a salir por la parte de atrás de la cosechadora y va a quedar sobre el campo, que es lo que se va a ver seco como residuo o rastrojo, también que se llama, de cosecha. Ese es el rastrojo, todo lo que queda. Vamos a una tercera pregunta que es muy frecuente para lo que es el sector agropecuario y es ¿qué es un transgénico? Antes de hablar de un cultivo transgénico, lo que tenemos que hacer es empezar a hablar o repasar, volvemos a las clases de primaria o de la secundaria, ¿qué es el ADN? El ADN básicamente es, por supuesto, una molécula que llevamos un ejemplar, digamos, en cada una de las células de nuestro cuerpo y esa molécula es como una suerte de código. Código en donde va a estar una serie de genes. Ese código está compuesto por genes. Según ese código, como el código de barra del supermercado, que cada producto tiene un código específico, esos genes lo que van a hacer es
tener una secuencia particular en función de el individuo o la especie que estoy haciendo. Vamos a llevarlo a una comparación con una fábrica, pero yo tengo un código que, por ejemplo, o un ADN que codifica para fabricar un koala. Es decir, los genes que van a formar ese ADN tienen todas las características de un koala. Tienen los pelos grises, el formato de las orejas, el tipo, cómo va a ser la cría, si es mamífero, si no es mamífero, que va a ser muy distinto al código o a los genes que van a formar el ADN de un delfín, por ejemplo, o de una bacteria, por ejemplo, o de un ser humano. Es como básicamente un código completito con todas las instrucciones para fabricar cualquier especie viviente, o mismo una planta, ¿está bien? Mi ADN, a su vez, si bien soy de la misma especie que ustedes que nos están mirando en este caso, tiene una serie de genes que me va a dar también mis características propias y que me hacen diferente de cualquiera de ustedes que me están mirando. Eso es básicamente un ADN, entonces, un código hecho en forma de genes. Entonces, ahora sí yendo a un transgénico. Un transgénico es un organismo, en este caso normalmente en la agricultura va a ser una planta, en cuyo ADN, o sea, en su código de genes, se transfiere un segmento, una partecita de ADN que va a venir de otra especie. Esa otra especie puede ser un pariente, pero también puede ser de una especie completamente distinta. Es decir, a una planta se le puede poner genes de un insecto. Se le pone un segmento que va a contener justamente genes. Esos genes van a codificar para algo, me van a dar la instrucción de hacer algo, de fabricar algo, que va a venir de otra especie. Esto se hace con técnicas de ingeniería genética. ¿Y para qué sirve justamente? Bueno, se le va a conferir a esa especie una propiedad o una característica que naturalmente no tiene y que, por supuesto, tampoco se puede dar por una reproducción natural. Es decir, si yo quiero mezclar o que un trigo tenga un grano grande que no tenía y se puede cruzar con otro trigo que sí lo tiene, bueno, ahí la reproducción se puede dar naturalmente porque son de la misma especie, con lo cual no hace falta hacer ninguna técnica específica. Ahora, si yo quiero cruzar un trigo puede ser un trigo con un girasol, que después vamos a ver un ejemplo, naturalmente la naturaleza no permite hacer este tipo de cruzamientos. Entonces, como no es posible, recurrimos a estas técnicas para justamente mezclar genes de especies que naturalmente no se pueden reproducir. Entonces acá tenemos el ADN original, acá tenemos ese pedacito con ese código para alguna característica que no tenía, se juntan y tenés un ser vivo que se llama, como todos lo conocemos, como organismo genéticamente modificado. Vamos a poner dos ejemplos concretos en agricultura de estos transgénicos. El primero es el conocido trigo HB4. Ese trigo HB4 que salió recientemente es un trigo que permite tolerar la sequía. Entonces, acá yo tengo el trigo común, que comparado con otros cultivos, como puede ser el girasol, es bastante sensible a la sequía. Es decir, si viene una sequía, tal vez el rendimiento se vea muy afectado. Entonces, él se encontró que en el girasol hay ciertos genes que le permiten al girasol tolerar bien la sequía, se la banca cuando falta el agua. Entonces, esa capacidad que tiene el girasol se la da su código, sus genes. Entonces se aísla ese pedacito, esto está explicado muy burdamente, pero para que se entienda cómo es el concepto, se extrae ese pedacito y se le pone al trigo. Entonces automáticamente el trigo, que obviamente por métodos naturales no se cruza con el girasol, porque si pudiéramos hacer cruzamientos entre especies muy distintas, bueno, sería medio un desmadre en la naturaleza, o sea, la naturaleza tiene sus reglas, y entonces acá tenés el trigo modificado o el trigo HB4, un trigo que tolera la sequía. Vamos a otro ejemplo también muy conocido, bastante más antiguo, que es la soja resistente o tolerante, mejor dicho, al glifosato. Yo voy a tener una soja común, la soja original. ¿Qué pasa con esta soja? Si yo esta soja, como decíamos, la soja pueden crecer alrededor malezas que van a competir con el cultivo y no queremos que eso ocurra porque afecta el rendimiento. Yo, en ese caso, ¿qué voy a tener que hacer? Aplicar un herbicida. Hay que tener mucho cuidado con qué herbicida se aplica porque la maleza y el cultivo
Bueno, a veces son muy similares, entonces yo no quiero matar a las dos, yo quiero matar solamente la maleza, con lo cual hay que ser muy precavidos a la hora de elegir qué producto utilizar. En este caso, el glifosato, que es un herbicida muy común para matar malezas, si yo lo aplico sobre una soja común, probablemente la mate también. Lo que se desarrolló con la soja RR, comúnmente conocida, resistente al glifosato o Roundup Ready, es una soja que yo le tiro glifosato y no muere, muere la maleza. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Bueno, lo que se le introdujo al ADN de la soja es una habilidad que tiene una bacteria. ¿Está bien? Fíjense lo diferente de las especies que nos permite cruzar esta metodología. ¿Esta bacteria qué tiene? Bueno, en su código, en sus genes, tiene la capacidad de metabolizar el herbicida y no morirse cuando se lo aplico. Entonces, se rescata ese pedacito de ADN de la bacteria y se le pone a la soja y ahí tenemos una soja RR o una soja genéticamente modificada. Vamos a algunos datos generales sobre los transgénicos. En todo el mundo, la superficie sembrada con cultivos transgénicos ronda las 190 millones de hectáreas. En 2019, casi la mitad de esas hectáreas correspondieron a soja. Después tenemos un 32% que correspondieron a maíces genéticamente modificados. Se le puede conferir, como decíamos, una resistencia a un herbicida, una resistencia, la capacidad de sobrevivir a un insecticida, la capacidad de defenderse naturalmente contra un insecto, como puede ser el maíz BT, por ejemplo, se le confiere esa capacidad. También el algodón y un 5% a la canola. Y después el 1% restante corresponde a especies que no siempre asociamos con que sean genéticamente modificadas, pero lo son, como puede ser la alfalfa, la remolacha, la caña de azúcar, la papaya, el cártamo, la papa, la manzana, la berenjena. ¿Sí? Esos también tienen algunas variedades transgénicas. Otra pregunta que se desprende o que se suele desprender de cuando hablamos de transgénicos o cultivos mejorados genéticamente, como que suele haber una gran confusión respecto de eso y no se sabe bien las diferencias. Una pregunta es, si todos los alimentos mejorados genéticamente son transgénicos. Bueno, la respuesta es no. Los transgénicos son ese proceso que mencionábamos antes, es un proceso o una técnica relativamente nueva en donde lo que podemos hacer justamente es conferir una capacidad o una habilidad a una especie de otra especie que puede ser bastante diferente, incluso de otro reino. ¿Está bien? O sea, naturalmente no es posible. Pero el mejoramiento de cultivos, la técnica de mejorar cultivos para que sean más rendidores, para que tengan mejor calidad o para que tengan atributos que el hombre quiere, existe desde que existe la agricultura. Y esto puede ser, por ejemplo, a través de selecciones o cruzamientos naturales o asistidos, no sé. Volvemos al ejemplo que mencionábamos anteriormente. No sé, yo tengo una zanahoria que es clarita y tengo una zanahoria que es bien naranja. Bueno, y yo quiero, porque el mercado lo demanda o porque sé que tiene más propiedades nutritivas, esa zanahoria más naranja. Bueno, lo que voy a hacer es ir seleccionando para que se crucen esa especie, esa variedad que yo quiero seleccionar y voy a tener variedades más tendientes a lo naranja. Pero hoy lo que se produce es un cruzamiento natural, pues son dos variedades de zanahoria que se cruzan naturalmente. Lo que hago es guiar un poco para seleccionar determinadas características, pero es natural. El cultivo in vitro de células, tejidos u órganos vegetales, también como ocurre con procesos de fertilización asistida en el hombre, lo que puedo hacer es, si hay dificultades para cruzar dos organismos, lo que puedo hacer es hacerlo en laboratorio y a partir de ahí se genera un nuevo ser vivo con las características de dos que previamente seleccioné. Y después hay otras técnicas de ingeniería genética como puede ser la edición génica. La edición, como puede ser la edición de un video, es básicamente el mismo principio. Lo que hago es agarro el ADN, el código de una determinada especie y no voy a introducirle un ADN ajeno como pasa con los transgénicos, sino que lo que hago es, por ejemplo, silenciar ciertas características que yo no quiero que se expresen, como que le pongo un brochecito, una trabita, y ese gen, que por ejemplo le confiere, no sé, un olor que no quiero que tenga tal cultivo, se silencia y entonces ese gen no se expresa y el cultivo no tiene esa característica, por ejemplo. Todo esto me permito estas explicaciones que son muy burdas, pero que tienen el objetivo de que se entienda bien
justamente que no todos los cultivos o alimentos mejorados genéticamente son transgénicos. De hecho, acá vamos a ver un ejemplo muy concreto. No sé si se imaginan de qué es este cultivo. Se ve que es una raíz, obviamente, pero a simple vista no podemos discernir de qué se trata. Y en realidad estamos hablando de una zanahoria. Esto son muchísimos años que transcurren de vuelta, de historia, de mejoramiento genético, de seleccionar uno en detrimento de otro que cumpla con ciertas características que el hombre busca en cuanto a rendimiento, color, calidad, volumen de la biomasa, lo que fuere, pero el mejoramiento genético nos ha permitido contar hoy con variedades que tienen o que reúnen muchas características deseadas en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. Y para mencionar otro ejemplo, no sé también si se imaginan qué cultivo es este, pero es un maíz. Esto de vuelta, nos remontamos a los aztecas que fueron los primeros en cultivar el maíz, y el mejoramiento existe ya sea de forma inconsciente, porque elijo yo una planta que rindió más, que me gusta más, en detrimento de la otra, esa va a ser la que deje descendencia en detrimento de la otra. O sea, al principio ha sido de forma inconsciente, pero después empezamos a tomar conciencia de cuáles eran las técnicas que teníamos que aplicar para seleccionar y para mejorar un cultivo y llegar a lo que contamos o a lo que tenemos el día de hoy. Otras consideraciones sobre los transgénicos y la biotecnología en general. Consenso científico. Según los datos de instituciones como ArgenBio, hoy por hoy no existe en la bibliografía investigaciones que digan que el consumo progresivo o a lo largo de tantos años de cultivos de origen transgénico traiga efectos, impactos negativos sobre las personas o sobre el ambiente. Estamos hablando del cultivo transgénico per se. Después vamos a ver una cosa que vale la pena tener en cuenta. Entonces, según la bibliografía científica, son alimentos sanos y seguros, digamos, como sus pares no transgénicos. Esto es lo que dice la bibliografía. Tuvieron un rol muy importante después de la Revolución Verde. ¿La Revolución Verde qué fue? Después de la Segunda Guerra, muchos de los países que producían alimentos, como por ejemplo en países de Europa como Francia o Alemania, quedaron devastados, por supuesto, por la guerra, y entonces había una carencia de alimentos a nivel global muy grande. Entonces, los institutos de investigación, las empresas y demás pusieron o invirtieron mucho en el sector agrícola para encontrar técnicas que permitan aumentar la producción y suplir esa demanda de alimentos que era tan grande de un mundo que se estaba recuperando después de la guerra. Y ahí vino la Revolución Verde, toda una serie de hallazgos que permitieron aumentar muchísimo la producción y los rendimientos de los cultivos a través de distintas técnicas, por ejemplo, ajustes de técnicas de fertilización, máquinas nuevas y también el mejoramiento genético, no solamente los transgénicos, pero el mejoramiento genético de los cultivos. Se invirtió mucho en mejorar los rendimientos y los comportamientos de los cultivos. En ese contexto es en donde aparecen los primeros cultivos transgénicos. Procesos de aprobación. Un cultivo transgénico, por supuesto que no es algo que yo haga en el laboratorio y de repente tengo un transgénico y lo puedo vender o comercializar. Son procesos que llevan 10, 15 o hasta 20 años hasta que se logra aprobar un cultivo y se logra confirmar por organismos oficiales, por supuesto, no la misma empresa, de que ese cultivo no tiene ningún impacto sobre la salud humana, sobre la calidad del alimento o sobre el ambiente. Acá era la mención que quería hacer sobre el rol en la Revolución Verde y el impacto sobre la salud y sobre el ambiente. ¿Qué es lo que ocurrió en el contexto de la Revolución Verde y más adelante en nuestro país, incluso los 80 o los 90? Este tipo de herramientas, como son los transgénicos, permite un manejo, simplifica muchísimo el manejo de ciertas adversidades. Volvemos al ejemplo de la soja resistente al glifosato, que es de las más antiguas, porque la del trigo tolerante a sequía es bastante reciente. Pero en este caso es muy simple, digamos. Yo tengo la soja y sé que no importa la cantidad de glifosato que eche, voy a matar siempre a la maleza y la soja va a seguir creciendo. Es muy sencillo. Cuando antes había que hacer un montón de mezclas y tener en cuenta los estadios y qué productos iba a introducir en la mezcla para controlar tal o cual maleza sin afectar al cultivo de soja, digamos, era bastante complejo el manejo. Entonces, todo ese paquete tecnológico, en el caso de la soja, tenías la soja resistente al glifosato, el glifosato que era el herbicida de espectro amplio que te permitía controlar un montón de malezas.
Y bueno, era como la tecnología, además es una dupla que se adapta muy bien a sistemas de siembra directa, como los que tenemos en nuestro país, en donde, ¿qué pasa? Como no se perturba en absoluto el suelo, como le decíamos, para sembrar el cultivo, no tenemos el efecto físico que hace a lo mejor una labranza, como puede ser, por ejemplo, un disco, sobre una maleza que me puede ayudar a arrancarla. Al no tener eso, las malezas pueden llegar a proliferar más simplemente, más fácilmente. Entonces, ese combo de siembra directa, soja y glifosato simplificaba muchísimo el manejo del cultivo. ¿Qué fue lo que empezó a pasar durante esa época también? Por supuesto, acompañado de un contexto económico determinado y de políticas determinadas, pero hubo una gran tendencia a la simplificación de los manejos. Apareció lo que se llamó el monocultivo de soja, en donde, claro, vos tenés año tras año sembrado el mismo cultivo, manejado con las mismas características o con las mismas tecnologías, y eso puede generar, de hecho lo hace en el largo plazo o en el mediano plazo, impactos negativos sobre el ambiente, como puede ser una maleza resistente o como puede ser residuo de un herbicida, porque como la dosis no tiene que estar tan controlada, bueno, más o menos se aplica, dicho burdamente, pero a ojo, y entonces no hay un control de la calidad de aplicación. No procuro, por ejemplo, hacer una diversificación de cultivos que me permita un control más natural de la maleza en este caso. Entonces, se simplifica todo y tiene muchos impactos negativos sobre el suelo, sobre el ambiente, sobre las personas, sobre el ecosistema en general. Imagínense todos los años sembrar lo mismo en grandes superficies. Eso va, digamos, es completamente opuesto a cómo funciona la naturaleza, que es diversa en su naturaleza, valga la redundancia. Entonces, los impactos negativos no tuvo que ver con la tecnología de transgénesis en sí, sino el manejo que se hizo y las tecnologías que lo acompañaron, o el uso que se le dio a las tecnologías que lo acompañaron. En cuanto a la posición institucional, que es lo último, ¿qué opina APRESID respecto de las biotecnologías? Bueno, APRESID es una asociación que busca estar a la vanguardia de lo que es el nuevo conocimiento y las nuevas herramientas que nos permitan llegar a una producción más sustentable, siempre y cuando, por supuesto, estén utilizadas de la mejor manera posible. Eso después vamos a ver en el módulo siguiente un poco más acerca de qué es esa producción sustentable o el uso sustentable de una determinada tecnología. Por tanto, siendo las biotecnologías muy útiles, y ahora voy a nombrar un ejemplo, para lograr esa producción más sustentable, APRESID oficialmente tiene una posición en favor de estas biotecnologías, por supuesto siempre y cuando cumplan con todo el procedimiento de aprobación necesario y que se usen justamente con los recaudos necesarios. Y acá vamos a poner un ejemplo concreto como puede ser el maíz BT. El maíz BT es un maíz que naturalmente es muy afectado por una oruga que se come el grano. El maíz BT es un maíz modificado genéticamente al que se le introduce el ADN de una bacteria, similar al ejemplo que vimos en soja, y que esa bacteria lo que hace es secretar una serie de sustancias que son tóxicas para el gusano. Cuando yo le pongo ese pedacito del ADN o del código para esa sustancia al maíz, naturalmente el maíz produce esa sustancia y ¿qué pasa? Cuando viene el gusano a comérselo, se intoxica y se muere. Entonces ahí tenés un control natural de la plaga. ¿Y por qué es mejor desde el punto de vista ambiental? Y porque no tenés que estar aplicando un insecticida para matar el gusano. Es el mismo cultivo el que se defiende de esa oruga que se lo come. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay prácticas como es el uso de refugios que permiten darle sustentabilidad a esa tecnología. ¿Qué son los refugios? Y un reservorio genético de maíces que sean susceptibles a esa oruga. Es como que tratar de mantener un mínimo de variabilidad genética en el ecosistema para que no sea todo homogéneo y de esa manera prevengo la aparición de resistencias. Y por supuesto, acompañado por otras técnicas de manejo integrado que las vamos a ver en el módulo 2, pero bueno, en ese caso permiten una producción más sustentable. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué es un cultivo de servicios? Que también es algo que últimamente está muy en boga y que todos lo mencionan y no se tiene muy en claro de qué hablamos. Bueno, es un cultivo cuyo fin no es la cosecha, o cuyo fin principal no es la cosecha de granos. Yo siembro una soja, un trigo o un maíz para cosechar sus granos.
En este caso no va a ser el objetivo de la siembra de ese cultivo. ¿Por qué se siembra entonces? Bueno, nos van a dar servicios, por eso se llama un cultivo que da servicios. ¿Qué servicios? Son servicios de regulación y de soporte del ecosistema. Es decir, me aportan muchas ventajas que me brindan sustentabilidad, que aportan a la diversidad, volvemos al concepto de diversidad que nos vamos a meter de lleno en el módulo 2, pero como para que tengan una idea, dentro del agroecosistema. Y según las características del cultivo me van a aportar distintos servicios. Por ejemplo, la vicia, que es este cultivo que vemos acá, es pariente de la soja. ¿Se acuerdan que la soja fijaba naturalmente nitrógeno del aire y complementabas la aplicación de fertilizantes de origen sintético como puede ser la urea? Porque vos tenías un fijador natural de nitrógeno que incluso te lo puede dejar para cultivos posteriores. Yo después de esa vicia, en el invierno, que se siembra en el invierno, puedo sembrar un maíz y ese nitrógeno que fijó de la atmósfera es como un fertilizante natural para ese maíz que sigue. Entonces, puede ser que me preste un servicio de fertilización natural del agroecosistema. También me puede ayudar a proteger el suelo de la erosión, me genera un colchón que me protege el suelo, o compite con malezas, me genera una cobertura y un espacio donde no hay luz libre, no pueden crecer las malezas. Otro ejemplo, otro cultivo de servicios puede ser el nabo. El nabo se caracteriza por tener unas raíces gruesas, gordas. Entonces, lo que van a hacer es crecer y generar como tuberías por debajo de la tierra que mejoran la porosidad, mejoran la aireación y por lo tanto circula mucho mejor lo que es el agua y el aire. Entonces, son muy buenos para mejorar la porosidad del suelo. Otro ejemplo puede ser el centeno. El centeno en realidad es un cultivo de fina, es decir, yo lo puedo sembrar para cosecharle su grano. En este caso lo que hace es sembrarse para cumplir con ciertos servicios y no se cosecha. De hecho, el cultivo de servicios se seca o se suprime antes de que genere su grano. ¿Qué servicios puedo estar buscando en un cultivo como este? Bueno, que proteja el suelo, ¿sí? Me genere una cobertura y raíces en cabellera que lo que hacen es proteger el suelo de que se lo lleve el viento, de que se lo lleve el agua, por ejemplo. Y también aportan mucho carbono. Carbono, o sea, hidratos de carbono, que son fundamentales como alimento para los microorganismos del suelo. Hay, también lo vamos a ver en el módulo 2, la vida por debajo del suelo, que está dada por bacterias, por hongos, por lombrices, por ácaros que viven ahí abajo, es fundamental para la sustentabilidad, primero para la salud de los suelos, son los que se ocupan de sintetizar o de elaborar la materia orgánica, de proveer con nutrientes a las plantas, de airear el suelo, de mejorar la circulación del agua, de secuestrar carbono. Entonces es fundamental para la salud de los suelos, pero también para la salud del ecosistema. Esos microorganismos, esa vida en el suelo, como cualquier vida, necesita comer. Entonces, este centeno es un buen plato de fideos, si quieren hacer la comparación, para los microorganismos del suelo. Entonces lo puedo sembrar con ese propósito. Esos son los llamados cultivos de servicios. Última pregunta, ¿qué es la agricultura orgánica? La agricultura orgánica es una agricultura que cumple con determinadas características. Es muy importante hacer la distinción, esto está puesto al final, pero me parece importante mencionarlo al principio. Una agricultura orgánica tiene que cumplir con ciertas prácticas que las vamos a mencionar ahora y es una producción que tiene que estar certificada. Tiene que venir un organismo externo a decirme que he cumplido correctamente con esas prácticas y hay protocolos internacionales de cómo se tiene que hacer una producción orgánica. A diferencia de producciones, por ejemplo, como las agroecológicas, que no necesariamente están certificadas, con lo cual es importante tenerlo en cuenta a la hora de cuando yo voy a comprar un producto orgánico, vino alguien y validó que era orgánico. Hay muchas veces que se venden cosas agroecológicas y no hay ningún organismo que lo haya certificado y entonces, bueno, no podemos constatar que efectivamente esa producción era agroecológica. Entonces, certificado, hay un organismo detrás que lo constata. En el caso de agricultura sustentable certificada, que es el protocolo o el estándar de certificación de APRESID para producciones extensivas como maíz, soja o girasol, no necesariamente es orgánica, y ahora vamos a ver por qué, porque los orgánicos cumplen con una serie de características. Bueno,
el protocolo de ASC cumple con otra serie de características y también hay un organismo que viene y certifica que cumplí con esas características, con ese protocolo de prácticas. ¿Está bien? No es que yo puedo decir mi producción es agricultura sustentable certificada sin ningún tipo de aval de algún organismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de producción orgánica? ¿Qué tiene que cumplir? Bueno, primero tiene que usarse determinadas semillas. Concretamente, no pueden usarse semillas de organismos modificados genéticamente, o sea, de organismos transgénicos. En el caso del protocolo de ASC, de APRESID, en ese caso sí están permitidos el uso de OGM. Uso de ciertos productos para controlar plagas. Por ejemplo, el control de plagas tiene que usarse con, por ejemplo, biopesticidas que estén hechos con bacterias, con aceites minerales, feromonas, derivados del cobre. Es decir, para el control de plagas no puedo usar cualquier herbicida, cualquier insecticida o cualquier fungicida. Tengo que usar los que están en una lista avalada internacionalmente y que fueron elaborados a base de, en general, productos naturales, como por ejemplo aceites minerales. Y también lo mismo pasa con lo que se utiliza para fertilizar, para nutrir ese suelo. Se usan compost naturales, se usan harinas de hueso, estiércol, ¿sí? Son fertilizantes de origen natural, a diferencia de, por ejemplo, un cultivo extensivo que puede usar urea, que es un fertilizante que es de origen sintético, digamos, está fabricado. Y de hecho se necesita petróleo para su fabricación. No es como, por ejemplo, la harina de hueso, que son restos de hueso que se procesan y se usa como nutriente. También el tipo de labranza y el tiempo de transición. En el caso de los orgánicos se permite la labranza, es decir, remover el suelo para hacer el cultivo. Y hay un tiempo de transición, es decir, si yo empiezo a hacer una producción orgánica ahora, voy a necesitar una cierta cantidad de años bajo esa producción orgánica para obtener la certificación y poder vender mi producto como orgánico. Y también las prácticas de manejo e insumos para otras producciones. Es decir, hay, digamos, los protocolos para orgánicos no son solo para cultivos, sino también puede ser para producción de miel, para producción de vino, para producción de ganado, ya sea vacuno u ovino. También incluye otras prácticas, como prácticas de justicia social, por supuesto, cómo trabajan los empleados, bajo qué condiciones, qué remuneraciones tienen y demás. Hay prácticas sociales contempladas dentro de esos mismos protocolos. Tienen que cumplir con un reglamento muy estricto para lo que es el almacenamiento, el transporte, el etiquetado y la elaboración de productos manufacturados. Es decir, ese grano orgánico que yo produje con todas estas características y protocolos, bueno, después no se pueden mezclar con cualquier otro grano, no se pueden transportar con otro grano, sino que tiene una serie de requisitos para llegar al consumidor final con un producto manufacturado que sea efectivamente orgánico. Bueno, hasta acá llegamos con estas 5 preguntas sobre la agricultura argentina. Espero que les haya sido útil el material y en el próximo módulo ya nos vamos a meter de lleno en los modelos de producción que promueve APRESID. Vamos a hablar mucho de siembra directa, las labranzas, la no remoción, los beneficios que tiene. Vamos a hablar también de qué es diversificar los cultivos, por qué tenemos que parecernos a la naturaleza, cuáles son las prácticas para manejar las plagas tratando de apostar a una producción más sustentable, algo de lo que repasamos en el módulo de hoy. Nos vamos a meter de lleno en el que viene, así que no se lo pierdan y nos vemos en la próxima. Si vos también querés construir una agricultura más sustentable, seguinos en nuestras redes como APRESID para conocer todas las novedades y si no, metete en nuestra web www.apresid.org.ar para aprender más sobre el sistema de siembra directa, sus prácticas y sus beneficios.